Listo, comenzamos nuestra sesión número 51 de este cineclub Nuevo Cine. Bienvenidos, chicos, como siempre. Y hoy vamos a cerrar la cartelera de noviembre, cumpliendo ya, de octubre, perdón, cumpliendo ya un año de esta bonita actividad los domingos, que sí, se va a mantener este día, pero ya nos vamos a pasar a la nochecita, ¿no? Entonces, bueno. Igual ya más tarde platicamos, ¿no? La cartelera del mes de noviembre. Y hoy vamos a cerrar octubre platicando de una producción mexicana muy querida, que es Santo contra la hija de Frankenstein, producida en 1971, estrenada hasta 1972. Es una producción de Cinematográfica Calderón, que fue, bueno, ¿no? Con el liderazgo de Guillermo Calderón, una de las compañías encargadas principalmente de producir y distribuir este cine de luchadores prácticamente toda la década de los 60 y todavía parte de la década de los 70. Y es una dirección de Miguel Delgado, que es el director de cabecera de Cantinflas, ¿no? Casi subdirector, porque pues todo lo hacía Cantinflas, ¿no? Pero, bueno, ¿no? Es un director de mucha experiencia en la época de oro del cine mexicano por la parte de la comedia. Y bueno, de hecho es el director de cabecera de Cantinflas durante y después de todo el periodo de la época de oro, ¿no? Otra parte, pues también es el director que sigue muchísimo al personaje del Santo. No es su único director, como en el caso de Cantinflas, pero sí dirigió bastantes películas con él y incluso otras de luchadores. También es el director que, bueno, pues inicia el cine de ficheras con Bellas de Noche en 1975, ¿no? Un poquito más adelante de esta producción. Ahora, bueno, el cine de luchadores, ¿no? Como les comentaba, pues es un cine que ya tiene tiempo en el país, ¿no? Para esta producción, el Santo pues, ya es una figura muy querida, de hecho el fanatismo sigue muy fuerte todavía en estos años, es hasta pasando la media de los 70 que ya empieza como a declinar las producciones, la popularidad, pero todavía atrae bastante gente, ¿no? Y sobre todo vemos ya también pues esta consolidación pues, de este lenguaje kitsch, ¿no? Y este tipo de decorados, escenografías y actuaciones, ¿no? Que por supuesto comienzan siendo muy malas y se mantienen, ¿no? Muy malos todos estos valores, pero digamos que se reformulan de tal manera para pues, unificarse en una misma estética, ¿no? Que pues podría entrar en esto que para Estados Unidos sería el cine de clase B o de serie B, ¿no? Que son estas películas independientes, pero ya que tienen un presupuesto todavía por debajo de pues del promedio, ¿no? Dentro del cine independiente y que más bien pues hacen gala como de estos valores, ¿no? Más austeros, ¿no? Incluso este tipo de trabajo mal hecho, ¿no? Pero como parte de la estética de las cintas. Y ya también vemos aquí, pues este cine de luchadores a color, que ya también tiene varios años, ¿no? En otro tipo de producciones, en Santo, Blue Demon, El Mil Máscaras, ¿no? Que están ahí, pues ya destacando desde la segunda mitad de la década de los 60. El cine del Santo, ¿no? Comienza de hecho, desde los 50 con una primer película que es En el Enmascarado de Plata, ¿no? Nada más que El Enmascarado de Plata todavía no es una película interpretada por el Santo, ¿no? Mejor conocido como Rodolfo Guzmán Huerta, el Santo original. Sin embargo, pues ya es tomada su imagen para esta producción de 1954 y no, bueno, no obstante, el Santo, pues dentro de su medio ya era famoso porque incluso ya había logrado conseguir, ¿no? Una historieta semanal y demás, este luchador hidalguense,
pues ya traía cierta fama, y es después de que ve la película, ¿no? Se empieza a pensar, pues, ¿por qué no actuar mis propias películas, ¿no? Entonces, pues es así que pasa un tiempo y ya el Santo decide, pues, tomar la vía de la actuación en Santo contra el cerebro del mal, hasta 1961, ¿no? Que se estrena la película, y es cuando ahora sí ya comienza bien el fenómeno, ¿no? Otras producciones como La Hacha Diabólica y demás, todavía varias en blanco y negro, y luego es que ya da el paso al color, y además también el cine de otros tantos luchadores que se suman, ¿no? Miguel Delgado, pues justo va a acompañar varias de estas producciones, y ya para la producción de Santo contra la hija de Frankenstein, pues ya lleva también experiencia, ¿no? Trabajando en mancuerna con este ídolo, porque justo se trató de un ídolo popular muy fuerte en México. Respecto a la producción, pues fue una producción como todas en las que se enmarcó el cine de luchadores, una producción de corte popular, ¿no? Una producción bueno, ¿no? Se engloba en todas estas, en las que las tantas industrias que quedaron, y todavía se formaron algunas, ¿no? En el periodo de crisis tras la época de oro, pues seguían realizando para subsistir, ¿no? Y bueno, ¿no? Todos estos temas, todos estos géneros populares, entre estos el de luchadores, pues justo fue uno de los más importantes, que trajo mayor redituabilidad, además porque pues, las obras eran baratas y, y se hacían como pan caliente, ¿no? O sea, se empezó en los 60 sobre todo, ¿no? A tener una media de 5, 6, 7 películas al año, ¿no? De luchadores, y mantenían su popularidad. Ya en los 70 ya vemos que ya empiezan a disminuir, ¿no? Sobre todo justo 71, 72, ya, bueno, tampoco tantísimo, ¿no? Pero sí ya solo hay como 3, 4 producciones de luchadores al año, y luego es conforme avanza la década es que ya empiezan a disminuir todavía más. Ahora, estas películas en sí no son películas que estén obteniendo reconocimientos, premios, no figuran en los Arieles, ¿no? La mayoría, más bien son películas que tenían pues una aclamación popular, ¿no? O sea, si eran películas pues muy taquilleras. Con todo y esto no era una ganancia suficiente para revitalizar la industria, porque digo, aunque eran producciones baratas, aunque traían su ganancia de por medio, pues ya empezamos a ver como esa, pues no tanto la ambición, ¿no? O sea, sino es más como, pues este efecto de, o sea, de venir de una industria muy grande, las ganancias por sí mismas eran tan grandes, a ahora no querer, ¿no? O sea, si se empieza a inyectarse nuevamente un capital ligeramente mayor, pues no querer soltarlo para reinvertir en la calidad de las obras, ¿no? Entonces, pues ese es el caso del cine de luchadores, que pues justo probaba que no se requería subir tantísimo la calidad para mantener esa ganancia, ¿no? Y, y bueno, pues justo más bien es dentro, pero también fuera del país, que se obtiene un gran reconocimiento popular, porque al poco tiempo las películas empiezan a ser queridas, ¿no? En Estados Unidos y en Europa, precisamente por este tipo de valores como muy particulares, ¿no? Como ajenos a la producción de bajo presupuesto, o sea, como que empieza a ser justo un cine kitsch, ¿no? Que llama la atención de públicos, de fanáticos del terror, ¿no? Empiezan a hacer como obras de culto en el extranjero, y de ahí que muchas, como esta, ¿no? Que les compartí, pues fueran restauradas por, por compañías extranjeras, ¿no? De hecho, la mayoría de películas del Santo y de películas de terror mexicanas están restauradas por inversores extranjeros, ¿no? Entonces, pues es el caso de la hija bueno, el de Santo contra la hija de Frankenstein, que bueno, pues viene bien ahorita, ¿no? La temporada de Frankenstein, ¿no? En este caso, pues esta versión, ¿no? En la que vemos una cercanía un poco más densa también al género de ciencia ficción, igual, ¿no? Como desde este pastiche, ¿no? Como medio
extravagante, ¿no? Y ver una interpretación a partir ahora de la hija del doctor Frankenstein y esta otra nueva bestia, ¿no? Ursus, que fabrica ahí en el laboratorio donde todos siguen, ¿no? Sus órdenes y bueno, y beben, ¿no? De su suero de la juventud y demás, y pues ahora buscan la sangre del santo, ¿no? Para hacerse de esa juventud que irradia no me acuerdo, el factor RH, ¿no? Que tiene la sangre del santo para obtener casi que la juventud eterna, ¿no? Y bueno, ya vemos, yo creo que lo más interesante es ver ya un compromiso con este tipo de papeles, ¿no? Demasiado cómicos que, que tiene pues la mayoría, ¿no? De los actores, especialmente Gina Romans, ¿no? Que interpreta a Freda Frankenstein, y bueno, todos los secuaces, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué les pareció la película? Dan. Hola, buenos días. Pues a mí lo que me gustó mucho de la película fue como lo que vimos en el caso del vampiro, que era, o sea, se tiene una historia de, o sea, un personaje que internacionalmente, pues, ahora sí que fue como que de alguna manera mexicanizado para incorporarlo a la película de aquí, de, por ejemplo, Mm, con El Santo. Entonces, eso fue lo que a mí me gustó mucho, de qué manera, o sea, no fue Frankenstein, pero pues se les ocurrió que fuera la hija de Frankenstein. Entonces, fue interesante ver ahora cómo, pues ahora no era un villano, sino era una villana, ¿no? Una mujer. mm, Entonces, sí, pues al parecer como la ponían como una mujer pues muy, muy inteligente. De alguna manera, sí, cambiaron, como que ahí cambió el prototipo, ¿no? mm. Entonces, sí, me gustó mucho cómo, o sea, siendo villana, inteligente y bonita, ¿no? Entonces, sí, Gina Román a mí se me hace una actriz muy, muy buena y es la primera vez que yo la veo así como en un cine, así, o en una historia como fantasiosa y ella fuera así como o el mismo tipo de Frankenstein, pero de mujer, ¿no? Entonces sí fue lo que me gustó mucho ese personaje. También igual lo que comentabas, que Santo, o sea, que la sangre de Santo de alguna manera daba esa juventud eterna. Entonces, a mí me hizo pensar que Santo más bien era, pues, era como, hasta no era humano, no sé, como un prodigio, no sé, como una, hasta como una persona de otro planeta, no sé, porque pues sí decía que su sangre era, pues no era como las de nosotros, ¿no? Que su sangre tenía algo extra que lo hacía prácticamente prolongar su juventud y ser más fuerte. Entonces, esa parte sí me hizo pensar que entonces Santo ya, como que ya estaba en otro nivel, ¿no? Del promedio. Y pues ahora sí que la historia, los experimentos, por ejemplo, no me acuerdo del personaje, no me acuerdo si es el Ursus, no me acuerdo de que tiene cara del chango, o sea, sí, o sea, como de alguna manera los ponen al principio como unos seres, o así son seres prácticamente, no son, bueno, más bien, no son seres humanos, son experimentos y de alguna manera mejorados, pero que aún así no están al nivel de santo, o sea, aún así santo es un aparente, bueno, es un ser humano pero que aún así supera estos experimentos. Entonces, es como que de alguna manera enmarcar de nuevo como casi la superioridad de Santo. Entonces, sí, me gusta mucho, a mí me gustan mucho las películas, en general me gusta mucho la lucha libre mexicana. Entonces, sí, ahora sí que es interesante. Nunca he visto esta versión de esta película de Santo. Había visto Santo contra Capulina, Santo contra las momias de Guanajuato, o de las mujeres vampiro, pero de esta no la había visto. Entonces, esta sí se me hizo muy, muy padre. Digo, también me llama mucho la atención la villana. Y pues ahora sí que, pues sí, sí, ¿qué más? Pues ahora sí también, ahora sí que Anel, las chicas, Anel y su hermana, también unas mujeres muy bonitas. Entonces sí, sí fueron como que bueno, no sé, como que ahí va el superhéroe a, Mm. a salvar a las princesas, ¿no? Entonces sí estuvo muy padre, como que hubo de todo y cosas muy fuera de lo cotidiano. Entonces eso fue lo que me Sí, gustó de esta versión. Ajá. muchas gracias, Dani. Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que, como dices, ¿no?
pues modificar este prototipo de la villana. Obviamente seguimos como en el modelo del melodrama común, ¿no? O sea, bueno, bueno, malo, malo, pero pues sí resulta interesante, o sea, que no sea como como un espectro sin conciencia, ¿no? Sino, pues en este caso, una reinterpretación del mal, ¿no? A partir de, pues, esta belleza, esta inteligencia, ¿no? Que posee esta Gina Román, que además ya también había colaborado antes con El Santo, ¿no? Esta de Profanadores de Tumbas, ¿no? Hizo unos años antes también, ¿no? Ya la vemos ahí integrarse con este tipo de papeles, ¿no? Y sí, es una actriz muy interesante junto con estas otras chicas, ¿no? De la época, ¿no? Está Anel, ¿no? Está, ¿cómo se llama? La hermana, ese fue el nombre, Sonia Fuentes, ¿no? Justamente. Y bueno, también, pues la actuación de Roberto Cañeda, ¿no? Como Cañedo, como el secuaz, ¿no? El sidekick de la doctora, que se revela, ¿no? Y da como una gran interpretación. Pero bueno, justo esa fuerza, ¿no? Pues es este vínculo que propició, ¿no? El santo con las masas, porque el cine del santo y en general de los luchadores, pues se trató de un primer cine de superhéroes live action en el mundo, ¿no? Digo, ya había algunas películas animadas, ¿no? De Superman, ya había algunas series muy graciosas, ¿no? De Batman. Pero, no obstante, en los 60, pues el santo viene a ser como este primer cine de superhéroes, que además como por la formación física, ¿no? Que tienen, con todo y la pantomima y la teatralización y demás que pues, trae consigo la lucha libre, pues obviamente generó un vínculo gigante, ¿no? Porque pues, sí había riesgo de decir, bueno, pues dejaremos, si no es actor, ¿no? Dejaremos que interprete unas películas. Y por supuesto, o sea, no tenía que ser un actor, ¿no? Porque ni siquiera vemos su rostro, sino que, pues, o sea, que fuera el santo de la vida real, ¿no? O sea, que ahora en las películas se planteara pues esa fuerza sobrehumana, esos poderes, ¿no? Que generalmente siempre en las películas como que se plantea, ¿no? Los poderes que le trae la máscara, o a veces cuando trae bien, usaba la capa, luego ya se la quitó, ¿no? Pero luego era como, ay, no, pues es que viene este legado de mi padre, ¿no? Y la fuerza sobrehumana, y luego más bien aquí ya se plantea que no, que es algo, que sí es algo en su interior, ¿no? Como la sangre. Entonces, ese tipo de valores, yo creo que tan inocentes como pueden, o sea, como se pudiera aparentar, o sea, eran los que generaban ese vínculo primordial con los públicos, ¿no? Y públicos además de todas las edades, porque digo, si bien, pues por supuesto era un fenómeno en el público infantil, ¿no? O sea, de todas maneras, el Santo y estos otros luchadores podían abarcar un público juvenil, adolescente, ¿no? Y prácticamente de todas las edades, ¿no? O sea, los mismos padres que acompañaban a los hijos a ver las películas también amaban, ¿no? Ver al santo y de ahí el fenómeno, ¿no? Gracias, Dani. ¿Qué más? ¿Quién más la vio? Cuéntenme. Joana. Hola, ¿qué tal? Pues la verdad a mí me sorprende cómo hayan retomado un personaje popular mexicano y lo hayan, digamos que dotado de estos poderes para convertirlo en un héroe. Digo, porque en la película pues realmente sí hay varios como agujeros, pero sí, ¿no? Por ejemplo, el peinado de la villana que a veces tenía la coleta larga y después ya lo tenía corto, pero, por ejemplo, también, bueno, yo quería hacer una pregunta, ¿el maquillaje, ese podría ser que fue revolucionario para ese tiempo o digamos que ya tenían una fórmula de otras películas y solo la replicaron? Porque, bueno, a pesar de sí, de que es una sátira, yo creo que en el argumento da muchos elementos para que tú entiendas la historia. Por ejemplo,
quien explica que el santo tenía la sangre o lo que hacía todo eso es la doctora, y eso lo da con puro argumento. Mm, Y disfrutas la película porque incluso no necesitan mostrarte imágenes para ir mostrando, o muchas referencias de imágenes para entender la película. Yo creo que también como es corta, con el puro argumento van explicando algunos sucesos o hechos que son parte de los personajes. Y aquí, por ejemplo, yo creo que le dieron más protagonismo también, ¿no? De repente las peleas que tiene Santo pues, con los villanos. Y de repente como esa parte de que Santo también es un poco humanitario al intentar ayudar a Ursus. Digo, al final lo dejan morir, pero pues lo intenta, ¿no? Se quita su camisa y se la pone, ¿no? Entonces, o sea, sí hacen como este arco del héroe y sí. luego lo complementan dentro de una sátira. Y yo creo que eso me pareció muy interesante en las películas, ¿no? De los 70s, o sea, que ya tenían como este nivel para poder construir un personaje. Digo, aunque en la película, menciono, sí había varios agujeritos de guión y eso, que dices, ¿y esto qué? Pero como es una sátira, yo creo que sí es disfrutable. Y bueno, esa era mi pregunta, ¿no? Si para ese tiempo estos efectos eran revolucionarios. Y bueno, sí, las actuaciones, a mí me gustó bastante la actuación de la villana, ¿sí te la crees? Ujú. Sí, sí, yo creo que es la más entregada, ¿no? De todo, cuando les grita al final, ¿no? Una partida de estúpidos, ¿no? No, yo creo que sí es muy admirable ahí la entrega a su papel, ¿no? De esta Román. Pero, bueno, lo de los efectos, pues, digamos que es más bien la moda, ¿no? O sea, no, o sea, porque no es la primera película que hace como uso de este tipo de efectos, como de prostéticos, ¿no? Más bien es una moda que ya se arrastra unos años antes, ¿no? Incluso en México, también con más películas de terror, igual así como medio fantasiosas, o sea, ya vemos como un maquillaje similar y también en el cine independiente norteamericano, ¿no? O sea, desde la, la Noche de los Muertos Vivientes, ¿no? De Romero, ¿no? Es que ya como que empiezan a pulular más de estos maquillajes. Y en los 70 pues es como una moda muy, muy fuerte, ¿no? O sea, como de ese tipo de look. Bueno, sí, bueno, los agujeros argumentales, eso sí, es algo de que pulula, ¿no? En el cine de luchadores. No obstante, como dices, pues se mantiene el arco del héroe, o sea, hay como una actuación villanesca formidable, con todo de que en efecto, pues hay muchos errores de continuidad narrativa como de montaje, ¿no? Como lo del cabello de la doctora, ¿no? Que sí ya es como, digo, hasta ya uno la hace dudar, o sea, si lo hicieron a propósito o no, porque de pronto es como muy, muy marcado, ¿no? Como esta tendencia de pues, exagerar a veces en este tipo de cine B, ¿no? Los errores, ¿no? O sea, justo el cine B sí plantea a veces errores de continuidad a propósito, como descuidos a propósito, que ni siquiera es que lleven una meticulosidad detrás, ¿no? Es como de, bueno, sí, esto estaría bien, sí, pues, ahora sí que el clásico y bien ponderado chingue su madre, ¿no? Pues ahí como va, ¿no? Y ya, como volverlo parte de la estética. Es una ética que se vuelve parte de una estética, aunque sea una ética muy curiosa, ¿no? Entonces, ahí se empieza ya como, bueno, no se empieza, sino que más bien ahí ya vemos como una forma consumada de este cine. ¿Qué más, chicos? José Luis, Eh, Buenos días. hola. Yo quería comentarles, resulta que yo vi muchas películas del Santo. Es ¿cómo le llamas? Mi gusto culposo. O sea, eh, a mí me tocaron ver todavía en los 70s, Mm, recalcando lo que tú dijiste, que era un cine completamente familiar. Íbamos con toda la familia, mi papá nos llevaba al cine y nos tocaron ver todavía cuando eran las películas que pasaban
3 películas. Mm, Entonces, recuerdo que llevábamos, y también dejaban en ese entonces llevar comida, llevábamos refrescos, lonches, papas, o sea, hacíamos todavía como un domingo familiar, vaya. sí, sí, sí. Entonces, veíamos 3 películas del Santo juntas. Bueno, también son muy, vaya, te envuelven, las actuaciones son muy buenas, o sea, la producción es malísima. Ya ahorita viendo a retrospectiva es muy mala, pero las actuaciones son buenas, entonces te cautivaban. Pues no sé, o sea, coincido contigo, son películas muy familiares. Mm, sí. Gracias. Gracias, José Luis. Qué interesante que sí te tocara. No, digo, porque justo todos los 70, o sea, todavía se ven bastante. Y aun cuando pasado mediados de los, o sea, sobre todo entrado el sexenio de López Portillo, que es cuando ya todo se empieza a ir ahí como a la fregada, ¿no? Incluso el cine de luchadores, porque pues es cuando ya empezamos a ver que Televicine está moviendo, ¿no? Ahí las garras del mal, Televisa, ¿no? Para empezar a absorber muchas compañías y entre estas pues empiezan a sacrificar varias producciones, ¿no? Pero con todo y que pasa eso, o sea, como ya hay un legado, o sea, como hay muchas películas, vemos esto que nos comenta José Luis, empiezan a hacer, ¿no? Las matinés empiezan a hacer los programas en serie, ¿no? Las 3 películas al día, y bueno, estaba lo de la permanencia voluntaria, ¿no? También, entonces, pues te podías aventar ahí todo el domingo, ¿no? Y si era un evento extremadamente familiar, ¿no? Pero que sobre todo disfrutaba en efecto todos los miembros, todas las edades de la familia. Y sí, o sea, todavía hasta finales de los 70 se ve, en los 80, por ejemplo, desconozco si ya desde comienzos empezaron a dejarse de hacer los programas, yo supongo que sí, ¿no? Porque ya había pues otro tipo de entretenimiento cinematográfico, ahora televisivo, ¿no? Que realmente fue el problema mayor de exhibición. Y pues por supuesto, yo creo que eso sí se seguían transmitiendo en la tele, pero ya la exhibición otra vez se ve severamente afectada en los 80, ¿no? Entonces, pues es así que empezó a disminuir el fenómeno. ¿Qué más, chicos? Gracias, José Luis. Todo por hoy. Ah. No se preocupe, vamos a seguir platicando de una más de luchadores en noviembre, porque pues, sigue siendo mes del terror mexicano, ¿no? Ah. Entonces, la próxima semana ya nos vamos a ver a las 8 de la noche, ¿sí? Entonces, bueno, ahí atendiendo las votaciones, ¿no? También de que, pues, haya más gente, digo que igual sé que varios lo ven como justo por la grabación, pero pues igual que puedan participar y demás, entonces pues vamos pues ahora sí que como todo, ¿no? Hacer la prueba, ¿no? Ver cómo nos funciona ese horario y bueno, pues también consumar, ¿no? El primer año de esta actividad que inició justo a comienzos de noviembre del año pasado, ¿no? Entonces, bueno, para la cartelera de noviembre que se las comparto ahí en el grupo más tarde, pues la próxima semana vamos a platicar de High and Low de Akira Kurosawa de 1963. Igual ahí se la subo en el grupo. Ahí también respondiendo ahí la pregunta de Judith, todas las pelis las comparto ahí en el grupo. De hecho, si todavía quieres alcanzar a ver la que platicamos hoy, está en la descripción del grupo. Ahí casi siempre lo subo, sobre todo para quienes se van integrando así como en la semana, ¿no? De los cursos, para que la alcancen a ver. Y ahorita, pues todavía, si quieres nada más como copiar el link, ya hasta mañana lo cambio con la nueva peli, que sería esta de Kurosawa, que vamos a platicar justo el próximo domingo 2 de noviembre, ¿sí? Y luego el domingo 9 vamos a platicar
de Noche de Muerte, de René Cardona con Tintán, pero donde también tenemos a Blue Demon, ¿no? Y aparte es un guión de Carlos Enrique Taboada, ¿no? Entonces, esa la dejamos para el 9 de noviembre. Luego, el 16, vamos a platicar de Alphaville, de Godard. El 23, vamos a ver Santo y Blue Demon contra Drácula y el Hombre Lobo, que también es una de las mayores de estos años, ¿no? Y finalmente el domingo 30 vamos a platicar de The Long Good Friday de John Mackenzie de 1980, ¿sí? Entonces, ahí les mando la cartelera, ¿no? Y pues nos vemos la próxima semana a las 8, ¿va? Listo, chicos, pues dejemos aquí